Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos hablando de gobierno corporativo en ONG con dos expertos en esta materia. Aurelio Vélez, que ya lo conocemos por su amplia experiencia en empresas de familia, y Luis Julián Salas Rodas, que es una persona con una amplia experiencia en ONG, es magíster y especialista en ciencias sociales, es sociólogo y él nos va a hablar sobre este tema. Vamos a tener un conversatorio con estos dos personajes que tienen una experiencia increíble, maravillosa y muy interesante en esta materia. Ya regresamos. Como les dije, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos dos invitados de lujo. Aurelio Vélez, que es una persona con una amplia experiencia en empresas de familia y ya nos ha acompañado en varias oportunidades. Y Luis Julián Salas, que es un experto, como les dije, es un magíster en ciencias sociales, es sociólogo, tiene una amplia experiencia en ONG y en temas de familia también, porque ha trabajado y tuvo mucha experiencia en una ONG de familia. Entonces nos vamos a enfocar en un tema de la importancia que tienen las ONG y la importancia del gobierno corporativo en las ONG. Eso aplica para todo, ¿o no, Luis Julián? Sí, claro, gracias Marisa. Hola Aurelio, compañero Hola de Luis Julián. de pupitre de tantos años. Sí, claro que sí, porque es que las organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro, o sea, la entidad sin ánimo de lucro es el nombre pues jurídico que tienen, pero Sí, el nombre sociológico es organizaciones no gubernamentales, son toda organización como tú, una empresa, requieren tener para cumplimiento de su misión claro. un sistema administrativo, un soporte, digamos, contable, financiero, eh, para poder cumplir y desarrollar las misiones y los proyectos. Y la estructura organizacional que tienen las ONGs en nuestro país es muy parecida, digamos, a las organizaciones comerciales. O sea, tienen una asamblea de socios, de socias, que eligen una junta directiva, donde hay un presidente, un vicepresidente, donde la junta directiva nombra un director o una directora, que ese es el nombre que nos damos nosotros, directores y directoras ejecutivas. Y el director tiene un equipo de trabajo, generalmente profesionales, que desarrollan, digamos, los proyectos. Entonces, es una estructura, digamos, eh, muy típica de nuestras organizaciones y obviamente y, se acoge plenamente a todas las disposiciones y principios y valores de los gobiernos corporativos. Y Claro. muy importante ahí pues el trabajo, digamos, de las asambleas y la junta. Y algo muy importante que los diferencia pues de las entidades comerciales. Y es que siempre preguntan, ¿quiénes son los dueños de las ONGs? ¿Cierto? Exactamente. Esa era Los una dueños de pregunta las ONGs que ya te iba es a la hacer. sociedad. Exacto, exacto, es la sociedad en su conjunto. Porque cuando uno hace parte como voluntario de una organización no gubernamental, está tomando lo que se llama un encargo fiduciario. O sea, estas entidades que son patrimonio de la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma o es voluntario, se acoge a un encargo fiduciario. Es decir, el gobierno, el Estado, la sociedad delega y confía en ese voluntario la custodia, digamos, de ese patrimonio, de que ese patrimonio que siempre está en el sector social, porque cuando se liquida una organización, sus dineros, sus activos pasan a otra organización. Entonces, ese es un encargo fiduciario muy importante que parece a veces, digamos, pasa desconocido, pero esa es una responsabilidad que uno asume ante el Estado y la sociedad y las comunidades de que esa organización social que tiene unos fines sociales de utilidad común, de beneficio, se cumplan. Entonces, y generalmente no tenemos una retribución económica, aunque a veces se puede dar,
que nos diferencia también de un miembro de junta directiva de empresas comerciales. Entonces, esa es Y algo, Luis Julián, una y distinción muy importante. perdóname, te interrumpo un momento. A mí me parece que el gobierno corporativo en las ONG es la respuesta concreta a un mundo en evolución. Si nos vamos a la génesis de las ONG, muchas fueron el resultado de la buena voluntad de un grupo de seres humanos que podían manejarlo, si se quiere, dentro de la informalidad. Pero ese mundo en evolución, en la medida que las ONG le han ido aportando tanto a nuestra sociedad y a la sociedad en general, ha exigido que exista un gobierno corporativo que no deje sola, si se quiere, a la administración, que visualice estratégicamente, que establezca elementos de control para que siempre sean organizaciones con un enfoque transparente y con una gestión, digamos, estratégica y de impacto, no solamente organizaciones asistencialistas, sino organizaciones que impacten los requerimientos de una sociedad. No sé qué opina. Antes de la Sí, opinión ahí mire, de es que, Luis Julián, perdón Luis dime Julián, Marisa, sí. quiero que hagamos como una pequeña definición, porque es que uno siempre tiene en la cabeza que es una organización sin ánimo de lucro y muchas personas molestan y tienen pues ahí como la charla, no, es sinónimo de lucro, pero realmente ¿cuál es el fin de una ONG? Mira, el fin de una ONG, bueno, tomando las palabras de Aurelio, es querer hacer el bien, ¿cierto? Es decir, el bien común. Entonces, inicialmente se formaron estas entidades así, de una manera informal, con el principio de hacer el bien. Y ese principio de hacer el bien era un enfoque existencial, no, cualquier cosa que hagamos, aportamos el granito de arena, damos una ayuda, es hacer el bien. Pero eso se transformó porque el bien hay que hacerlo muy bien. Porque Y si el bien no se hace muy bien, si se quieres hace hacer el mal. bien, necesitas plata, porque ¿cómo Correcto, entonces, claro, por vas a eso. financiar el bien? Entonces, ahí va el asunto. Sí, ahí va el asunto. Entonces, estas entidades obviamente tienen que funcionar, digamos, hagamos en el símil como una empresa. O sea, tiene que ser que sus ingresos sean mayores que sus egresos. Obvio, Correcto. claro. Porque es que si no, y a generar lo que llamamos, nosotros no llamamos utilidades, sino excedentes. Esos Que permite excedentes que sean sostenibles. claro, porque esos excedentes, y ahí está la diferencia con las entidades con ánimo de lucro, esos excedentes tienen que ser revertidos en los programas sociales, no pueden ser distribuidos bajo ningún concepto a los socios o miembros de la junta, ¿correcto? Entonces, ese es lo que la DIAN, por ejemplo, que es el órgano que nos controla, mira, si nosotros no cumplimos eso, esa distribución adecuada de los excedentes de los programas, nos sancionan con el 20%, digamos, de esos ingresos. Entonces, claro, la consecución de esos ingresos es una parte también de la gestión administrativa, financiera, contable, muy importante de la entidad. O sea, esos recursos tienen que provenir de ingresos del patrimonio que se han formado, de ingresos provenientes de los contratos que se hagan con el Estado, de ingresos que provengan de la cooperación internacional, ingresos que provienen de los rendimientos del patrimonio, ingresos que provienen de donaciones de personas naturales, porque estas entidades tienen las mismas obligaciones laborales que tiene una empresa, ¿cierto? Nosotros cuando contratamos un profesional tenemos que pagarle primas, prestaciones, seguridad social, pensiones, y estamos sometidas, digamos, también a sanciones si no cumplimos. Entonces, para garantizar eso, tenemos que tener una sólida gestión administrativa, contable, financiera, y para eso es muy importante entonces tener un buen gobierno corporativo, una junta directiva que apoye, controle, pero que también asesore, unos socios que aporten tiempo, experiencias, tener recursos para pagar unos profesionales, digamos, competentes, responsables. Entonces, eso ya ha cambiado. Como bien decía Aurelio, en el pasado era una formalidad impresionante, ¿cierto? Se llevaban como las contabilidad de una tienda, Ajá. pero eso ya con las exigencias del Estado y la cooperación y la sociedad, Marisa, ha cambiado. Entonces las entidades que no logran eso son entidades
que hacen una gestión muy precaria, muy frágil, que tienen poco impacto y que no son sostenibles en el tiempo y obviamente terminan desapareciendo o liquidándose, Marisa. Bueno, vamos a ir a un corte. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo. Perdón. Perdón, Aurelio, vamos a un corte y entramos en un minutico a ampliar ya el tema. Perfecto. Bueno, Aurelio, quedamos en punta contigo cuando Sí. salimos al corte. Hay algo y es un concepto que yo intento repetir insistentemente, y es el poder de la sinergia unido al concepto de la responsabilidad social. Las ONG son la respuesta de una sociedad a unas necesidades de un entorno. Pero pasó la época de poderla hacer, acépteme en un lenguaje coloquial, con ponchera. Y a las ONG hay que ponerles un traje de etiqueta organizacional. No quiere decir volverlas pesadas, pero sí tener un gobierno corporativo que entiendan que no es un feudo monárquico de una persona que quiere hacer las cosas, sino que hay un grupo de personas que están detrás soportando y refinando gradualmente ese propósito. Creo que el gobierno corporativo es la manifestación real del poder de lo colectivo, de cuando se unen intereses comunes y se trabaja en una forma común. Yo he sido reiterativo, las juntas directivas antes eran un club de personas representativas que a veces no le aportaban ni a la comunidad ni a las organizaciones. Hoy el gobierno corporativo tiene exigencias legales, tiene exigencias reales y exigencias morales para estructurar una organización y apoyar a la administración en el logro de los propósitos. Bueno, una ONG la puede crear cualquier persona. Yo, Maritza Mazo, quiero hacer el bien y quiero prestar servicio, entonces puedo crear una ONG. Sí, mira, en Colombia es muy fácil crear una ONG. Es decir, los trámites son relativamente sencillos. Lo que es muy complicado es liquidar la ONG. Por eso yo digo, cuando usted quiera crear una entidad, tenga muy en cuenta a qué se compromete. Cualquier empresa, Por ejemplo, ONG o no. Eso no es solamente sí, entonces, las ONG. Aquí, eso no es solo la ONG, pero es aquí, todo tipo de empresas. No, pero aquí, por ejemplo, yo les explico entonces. El sistema jurídico nuestro se crean bajo tres figuras, que son las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, las federaciones y las confederaciones. O sea, hay unas que son de primer piso, que son las que, digo yo, tiran infantería, ¿cierto? Las que están en las comunidades. Otras que son de segundo piso, que apoyan con recursos a las de primer piso. Están las federaciones y están la confederación. Entonces, hay unas diferencias. Por ejemplo, una fundación es distinta a una corporación o una asociación. Una fundación implica que usted tiene un legado, un patrimonio constituido por activos que generan una rentabilidad y que esa rentabilidad va a estar al propósito de misional. Entonces, una persona, tú Marisa, como persona natural, puedes crear una fundación. Una fundación, inclusive, que no necesita de tener juntas. O sea, no es obligatorio. No Pues es que es necesario, sí, pero la ley no lo establece. En cambio, cuando creas una corporación, implica por lo menos mínimo 2 personas, porque implica corporados, es con el otro, ¿cierto? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental entre una fundación que tiene que responder a una voluntad testamentaria generalmente o a un propósito estatutario, que una corporación que generalmente son personas naturales o entidades que se juntan para que con su esfuerzo y trabajo cumplan una misión. Y las asociaciones generalmente pertenecen a personas que tienen un mismo propósito o identidad. Por ejemplo, nosotros que somos ignacianos, Aurelio y yo, está la asociación hacia y alumnos ignacianos. Entonces, ¿qué identifica o qué necesita hacer para pertenecer a esa asociación? Pues haber sido egresado del Colegio San Ignacio, ¿cierto? Entonces,
Sí, entonces, así es que se forma. Por eso digo que el término ONG no es un término jurídico, o sea, en ninguna parte de la legislación de la jurisprudencia colombiana vas a encontrar ese término ONG porque es un concepto sociológico. Lo que vas a encontrar son entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, asociaciones, federaciones o confederaciones. Ese es pues como el régimen, digamos, especial que tenemos. Y además, dentro del sector social están las ONGs, pero no solamente las ONGs, están las juntas administradoras de edificios, los sindicatos, las juntas de acción comunal, las universidades, que se conforman el sector social, que junto con ¿cuánto es la finalidad del sector social? ¿Cuál es? Es el principio de la solidaridad, de la cooperación. Y está el sector empresarial, cuya función es crear la riqueza, ¿cierto? Es la que crea el empleo, la que genera el Producto Interno Bruto, y está el Estado, que el Estado busca es el poder político, ¿cierto? Y el bien común. Y el sector empresarial busca el poder económico. Nosotros buscamos es el poder de la solidaridad, de la cooperación, ¿correcto? Entonces lo que habla Aurelio de las sinergias es eso, de que en esas, hagamos de cuenta que son tres círculos, ¿cierto? El círculo del Estado, el círculo del sector empresarial, sector privado y el círculo del sector social. En la intersección de esos círculos es donde nosotros tenemos que trabajar y lo hemos hecho, no solo desde un sector, sino en alianza, en las asociaciones público-privadas. O sea, cómo nos aliamos con el sector empresarial, con las fundaciones empresariales, por ejemplo, con los programas de los planes de desarrollo territorial y creamos alianzas. Entonces, mire pues el poder tan importante de, digamos, de esa concurrencia de los actores sociales. O sea, cada uno puede trabajar desde su sector, ¿cierto? El Estado, el sector empresarial y el sector social. Y cada uno independiente, pero nos juntamos, como yo llamo las juntanzas, cuando hacemos las juntanzas, las alianzas entre los tres sectores, digamos que los proyectos son de mayor impacto, de mayor envergadura, de más importancia. Lo que pasa es que no es fácil hacer esas alianzas, ¿cierto? Y mantenerlas en el Luis tiempo, Miguel, yo, pero eso es lo ideal. yo siempre, pues, durante muchos años he escuchado que las fundaciones, sobre todo, que son las que son de una persona, que se crean, que la crean muchos artistas, pero también es como para Claro. redirigir y como para eliminar impuestos, como para bajarse impuestos, o eso es un mito. Eso, Julián ahora nos lo puede ampliar, ese es un paradigma. Y eso es algo del pasado, porque hoy están miradas con lupa, controladas con lupa, y si hacemos un balance realmente de las cosas positivas que hacen las ONG, no nos podemos quedar en ese paradigma, sino haciendo un balance realmente muy grande de los aportes que se le ha hecho a la niñez, a los adultos mayores, a los colectivos desprotegidos, a una serie de cosas. Miren, yo a veces siento... Pero se puede prestar, la pregunta es, ¿se puede prestar para disminuir impuestos o en muchos casos para que evadan No, impuestos? yo te explico, Hoy están Marisa. totalmente No, controladas. pero por eso, pero yo les explico. Generalmente en todos los países, lo que en Estados Unidos llaman el sector no lucrativo, en los países europeos, existe una legislación, digamos, que apropiada, que beneficia y que este sector social. O sea, que en Alemania, ¿cierto? En la Unión Europea usted puede, de los impuestos, decir qué porcentaje va a determinada ONG, ¿cierto? Ajá. Y esas donaciones que usted hace para el sector, en muchas legislaciones tienen unos descuentos tributarios, ¿cierto? Unos alivios, que es lo que incentiva, digamos, que se haga la donación, Claro, claro, ¿cierto? la proyección Eso es de social. ley y eso es legítimo, e Pero inclusive con la yo última como reforma persona tributaria puedo se donar fue cerrando. y eso Pero se eso es muy distinto puede. a crear una fundación que la hacían muchos empresarios, pues eso es Exactamente. cierto, Esa es la pregunta. empresarios únicamente para evadir impuestos, o hacer lo siguiente, entonces yo le dotaba de patrimonio a una entidad, ¿cierto? Y entonces la creaba y luego le decía internamente que ese patrimonio me lo prestara para trabajar, digamos, en mi empresa. O yo creo la fundación no para el bien común para servicios a la comunidad, sino una fundación para todo el sistema de atención social a mis empleados, cuando eso debe ser la gestión humana.
Claro. Entonces sí, a ver, como todo, como, pues como hay Ha tenido empresarios. desviaciones, Sí, pero hoy correcto. están controladas. Mucho, demasiado. Hoy en día el régimen tributario especial, es que yo hoy en día, bueno, esa es otra discusión, no lo quiero decir, pero hoy no hay un ambiente habilitante porque hay un sistema, digamos ya, yo diría persecutorio por parte del Estado a partir de estigmas que crearon entidades, imagínense, ¿no? Cada año hay, nosotros nos pusieron una matrícula condicional y cada año hay que presentar a la DIAN una serie de requisitos, más o menos unos 20 para obtener, digamos la certificación de entidad sin ánimo de lucro. Porque si no se tiene certificación anual, entonces se quita el régimen de tributario especial y pasa al régimen ordinario, o sea, pagar impuestos. Entonces, lo que dice Aurelio es muy cierto. Es decir, el Estado tiene el control, pues, la facultad de inspección, control, vigilancia, sanción para y liquidación de las entidades sin ánimo de lucro. Eso lo hacen en Colombia las gobernaciones y lo hace el Distrito Especial. No lo hacen las cámaras de comercio. La gente cree que las cámaras de comercio simplemente son para registrar y no darnos el certificado de existencia de no es legal. Bueno, Entonces, hay que estaba diferenciar. Una cosa hace la DIAN, otra cosa hacen las gobernaciones y otra cosa hacen las cámaras de comercio. Ustedes hablan muy bueno, pero yo tengo que ir a cumplir mis compromisos. Vamos a un corte y ya regresamos. Este tema es, yo creo que nos va a dar para muchos programas porque es muy interesante, muy amplio, pero no, nosotros no disponemos y no de media horita para poder hablar de, y con semejantes personajes que tengo hoy, pues que el tema no se nos agota y que lo disfrutamos enormemente, pero tenemos que redondear el tema. Ya hemos visto todas estas cosas, pero íbamos a hablar particularmente del gobierno corporativo en las ONG. Y qué tan necesario es en todos estos, digamos, fundaciones, corporaciones, federaciones, confederaciones, asociaciones, todas tienen que tener un gobierno corporativo o dependiendo de cada una de su funcionamiento lo harán. Marixa, es que tú colocas una expresión tiene. Yo me atrevo a decir que el problema no es tener, sino deberes, si se quiere tener una organización clara, coherente, con una estructura evaluable, con funciones específicas y con aportes colectivos. Si lo que yo quiero tener es como una cuestión de proyección minúscula, puedo tomar alternativas diferentes, pero veamos el gobierno corporativo como ese gran pilar, ese gran aporte que tienen las organizaciones para trascender, perdurar y tener un mayor aporte en la vida de la sociedad. Y mira, y además hay algo, digamos, pues también en el sector privado, pero en el sector social, es también que es que ese patrimonio, esos activos que son al servicio de la sociedad, los socios, además de ese encargo fiduciario, tienen un imperativo ético de que ese patrimonio tiene que estar al servicio de la comunidad, pero haciendo el bien muy bien. Y hoy en día para hacer el bien muy bien, no basta con el solamente deseo, sino que hay que hacer, construir pues ese andamiaje del gobierno corporativo para que los distintos estamentos, asamblea, junta directiva, comités, dirección ejecutiva, equipo de profesionales, usuarios, beneficiarios, digamos, cada estamento sepa cuáles son sus relaciones, sus vínculos, sus responsabilidades, cómo se articula, digamos, de manera sistémica las relaciones entre esa asamblea, esa junta, ese director ejecutivo, cómo es que nosotros nos vamos a conocer, digamos, a la sociedad, cómo la sociedad percibe, digamos, el trabajo que nosotros realizamos o no. Y mire, hay una práctica muy importante que de hace más de 20 años tenemos nosotros en el gremio, que es la rendición social pública de cuentas. Bajo el criterio de la transparencia, nosotros decidimos todas las organizaciones federadas, hablo de las federadas, más o menos las 100, 120 federadas de la transición, cada año presentamos
llenamos pues unos instrumentos y presentamos una rendición pública de cuentas que decimos quiénes somos, qué proyectos tenemos, dónde estamos, quiénes son los miembros de la Junta, qué ingresos recibimos de terceros, qué proyectos realizamos. O sea, una esculcada general para precisamente en ese ejercicio de la rendición social pública de cuentas que lo debían hacer otras organizaciones, otros sectores, da cuenta de eso, de cómo entonces los recursos que nosotros tenemos y obtenemos, cómo los ejecutamos de una manera eficaz, eficiente, responsable. Y eso solo puede hacerse, como bien lo dice Aurelio, si existe un gobierno corporativo, digamos, fortalecido, donde cada estamento y cada persona sabe cuál es su papel, qué es lo que debe cumplir y hacer. O sea, allí no hay campo para la improvisación, ¿cierto? Para la informalidad, pues porque los compromisos y las responsabilidades que tenemos son muchas. Entonces, poco a poco hemos entrado Julián, también en esto del corporativo. ¿qué Sí, es Marisa. realmente, qué es un gobierno corporativo? ¿De qué se trata el gobierno corporativo? Porque lo mencionamos mucho y que hay que fortalecerlo, que hay que tenerlo muy Pues yo digo sólido, que se trata pero ¿qué es? de un sistema de, digamos, un sistema de principios, de normas, de acuerdos internos y estatutarios y reglamentarios que la organización se da a sí mismo, ¿cierto? Se da a sí mismo para hacerse responsable del cumplimiento de su visión, Yo no ¿cierto? Y quisiera que que se... dejáramos pasar, perdón, Julián, por Sí, alto una expresión con la que iniciaste la respuesta a Marisa, y es un sistema. Es entender el concepto de las organizaciones como sistemas y los diferentes roles que tienen los diferentes entes para aportar a un propósito común. Pero no dejemos de lado la palabra sistema. Es concretar en una metodología, en una normatividad, ese sistema para el logro de un propósito común. claro. Y Es el gobierno corporativo salen entonces los códigos de conducta, no código de ética. Yo ahí siempre hago esta aclaración porque es que se confunde la código de ética con códigos de conducta, ¿cierto? No, porque la ética es una reflexión que la filosofía hace sobre la moral, que es el comportamiento de la gente, ¿cierto? Entonces, pero la ética también debe no puede estar existir en un códigos, código de sino ética. en código de conducta, porque lo que se sancionan son las conductas de la gente. Es decir, si yo infringo las normas del gobierno corporativo, infringo ese código de conducta, existen unas sanciones, ¿cierto? Y unas medidas que hay que tomar. Y debe haber también un reglamento interno de la Junta y reglamentos también que tienen que ver con los estatutos. Entonces, yo sí soy más partidario de hablar de un código de conducta que los códigos de ética, porque la ética es una reflexión, ¿cierto? Sobre la conducta, no se puede encasillar la ética en un código. Pero bueno, esos son pues Pero la algunas conducta sí diferencias. es exigible. La conducta Sí, sí. claro, claro, porque es normativa. Hay normas, entonces Claro, hay es sanciones. normativa. Claro, por eso, exactamente, es de obligatorio cumplimiento. Es decir, el código de conducta es lo que la organización dice que es y opera y debe ser, ¿cierto? Y esa es Pero la la expresión conducta no pública tiene de lo que que es. ir de la mano de la ética, porque pues son No, dos claro cosas que que sí, tienen que... sí, claro, pero mira, si las personas, Marisa, si las personas son éticas, la organización es ética, Claro. porque se transforma. Si las personas no son éticas, pueden poner un código de ética y Y precisamente es un himno a la violarlo y bandera. pasarlo, Sí, no ¿cierto? sirve para nada, no Correcto. tiene la risa. Entonces, esa parte, digamos, de la conformación de las personas, ¿cierto? Ese perfil y qué valores deben tener las personas que hacen parte de una organización, pues el primer filtro es el filtro de la ética. Es decir, esa persona, cuál es su reputación, su nombre, se le ha cuestionado, es transparente, pues hay coherencia entre el pensamiento y la acción. Entonces, ese requisito, como decían, que solamente para la Junta, no, ese requisito de la ética debe ser para Para todas las todo. personas que hacen parte de una organización.
Eso no puede, ninguno puede abstenerse de eso, o ninguno tiene más responsabilidades éticas que lo otro. Entonces, si la organización está conformada por personas éticas, casi que sobra decir que hay un código ético, Total, ¿cierto? Porque sí, las sí. personas, la ética es algo que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La caja de resonancia de la razón. Entonces, cuando las personas no tienen éticas, tienen Repite eso, Julián. conciencia. Sí, sí, sí. Julián, a ver, despacio. ¿Cómo? Repite eso porque Sí, vale sí. la pena que lo tengamos Tengamos bien impreso en letras de molde, porque es lo que le está ¿Qué es la faltando hoy. conciencia? eso. Exactamente, es lo que nos está faltando en esta sociedad, que nos limitamos a señalar, pero no actuar como se debe. Repite, por favor. Sí, entonces eso no es una frase mía, no, yo lo reconozco es de la gran pensadora Hannah Arendt. Hannah Arendt, que fue una pensadora del siglo XX maravillosa, profunda, en su libro que habla sobre meditaciones, aquí lo tengo por acá, se llama ¿qué? La profundidades del mundo, las diversidades del mundo, tiene esa definición, que a mí me pareció espectacular. ¿Cierto? La conciencia como la caja de resonancia de la razón. Entonces, cuando usted tiene formada la conciencia, esa conciencia que también es ética y moral, la conciencia es la que le guía a usted su conducta. Y cuando usted infringe su conducta, esa conciencia es la que lo cuestiona, lo interroga. Entonces, hay que formar esa conciencia ética que se empieza a formar desde los niños, ¿cierto? Eso lo decía Ah, Piaget, el gran psicólogo suizo, que a partir de los 4 o 5 años empieza a formarse en el niño la conciencia moral, ¿cierto? Mire, cuando el niño dice a papá, papá, ¿por qué me tengo que portar bien? Mire, esa es una pregunta de una profundidad ética impresionante, porque el niño le está invitando al papá a una conversación sobre la ética. ¿Y qué pasa acá? Que el papá sale con cualquier barrabasada. No, es que como usted es chiquito me tiene que mandar y yo soy el papá y yo mando. No, mire que el niño está interrogando porque ¿por qué tiene que portarse bien y no mal? Esa es una pregunta de ética. El niño ya está entendiendo que hay una conciencia moral y que hay una manera de comportarse bien que estima la sociedad y la familia. Entonces, si no se forma esa conciencia ética desde la primera infancia, entonces uno crece sin esa conciencia de sí. la ética y que todo es permisible y que todo es transable, que todo es negociable y que la Sí, ética es un la buen negocio. Bueno, todas frasecita, esas cosas. Julián, la frasecita Mm. nefasta que en otro escenario lo hablamos. Este mundo es de los vivos, pero no entendemos la Ah, viveza, sino cómo me monto yo en tus hombros. Y no sé si exacto. Qué pena, María se ha señores, visto les voy a que tener que buena parte, interrumpir porque se nos acabó el tiempo. pero Ah, yo quería decir algo, que lo quiero decir, que hacía mucho tiempo no había disfrutado tanto mi silencio, porque cuando yo sugerí esta gestión en compañía de Luis Julián Sala, yo sabía que iba a pasar, pero siento una profunda alegría de hacerle reconocimiento a un hombre que ha dejado una huella profunda a la unión del servicio, la academia, la transparencia, y donde él pasa, siembra unas semillas de vida. Por eso yo, que realmente no soy fácil de quedarme callado, he sí, disfrutado por el placer de escuchar un hombre que en cada una de sus frases hay una enseñanza profunda. pero todos tus aportes, Aurelio, han sido muy valiosos y hemos podido Exacto, también. disfrutar lo de Luis Julián, que es valiosísimo y muy importante. Luis Julián, ¿dónde te pueden encontrar Claro. nuestros seguidores y oyentes para seguir profundizando en tus temas? Mira, entonces yo tengo 3 blogs. Yo manejo 3 blogs. Yo soy bloguero, pero tengo 3 blogs. En Google hay uno que se llama Familia y Otros. En ese blog escribo temas de familia, que ha sido pues lo que trabajé en la fundación, sobre políticas públicas, sobre concepciones de familia. Ese es uno. Otro que es más de lo que estamos hablando se llama en Google también juntas directivas ONGs. Y entonces cuando usted entra a ese blog, encuentra artículos, el libro que escribí, de gobierno corporativo, ahí están pues eso. Y hay otro
que llamo ONG y gerencia social. Y en ese tercero también hablo temas ya propiamente del mundo de las ONGs. Entonces, en esos 3 blogs, repito, familia y otros, es uno, juntas directivas ONG, el segundo, y ONG y gerencia social, ahí es el medio por el cual yo me comunico, hacemos conversatorios, foros, diálogos, y ahí es donde yo pues plasmo mis artículos o bueno, lo que yo sobre esos 3 temas que han sido de mi vida, los comparto porque uno tiene que ser generoso también con el conocimiento y con Claro. el tiempo. Entonces Ha están sido a ha disposición sido del muy generoso público. con nosotros hoy, Julián, y hemos aprendido Mm. muchísimo. Quisiéramos aprender más y tener más tiempo para seguir, pero desafortunadamente se nos acaba. Aurelio, tus redes sociales, Una próxima oportunidad. claro, pero Básicamente, muy no, yo comprometido. básicamente siempre repito mi correo electrónico aureliob@une.net.co, y el coleccionable de empresas de familia se solicita a ese correo, no tiene ningún costo y es también el placer absoluto de compartir una historia de vida. ¿No? Y Marisa, voy a hacer gracias. la Y lo primicia, recomiendo ampliamente. voy a Mucho. tomar Lo que ha hecho Aurelio es muy disciplinado en eso. Lo recomiendo de ese coleccionable. no. Pero Aurelio va a estar en la página de Mercadeo con Voz, que será www.mercadeoconvoz.com, y ese coleccionable lo van a poder consultar semanalmente ahí en esa página, en los blogs de Mercadeo con Voz, que vamos a empezar a disfrutar próximamente. Les estaremos contando. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales @Mercadeo con Voz en Facebook y en YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.